C'est une chanson qui nous ressemble. Empezamos con Frank Sorbier. Un diseñador francés nacido en 1961 y criado en el País Vasco por sus abuelos maternos. Durante su infancia hojeaba los álbumes de fotos familiares y descubrió, hojeando esos álbumes, lo relacionada que estaba su familia materna con el mundo de la costura y de la moda. Tenían una criada que confeccionaba ajuares, había una modista, había creadores de sábanas de hilo en el País Vasco, incluso una empresa que fabricaba uniformes tanto en Alsacia como en París. Desde los 15 años empezó a confeccionar piezas para sí mismo y para su grupo de amigas, y esto le llevó a que a principios de los 80 se mudase a París para estudiar moda en una escuela dedicada a moda y costura, con la suerte de que se llevó el premio especial del jurado a su colección de fin de carrera, y así comenzó su carrera en diferentes empresas de estilismo y rápidamente pues, se convirtió en uno de los mayores estilistas y detectores de tendencias en dos agencias muy importantes, entre ellas Mafia. También decir que tras trabajar para Chantal Thomas y Thierry Mugler, en el 87... Dos nombres muy importantes, sí, a los que también les dedicaremos minutos en algún programa y sí, que probablemente nos sirve para ir dejando ya la miel en los labios, y es citando un libro imprescindible de una mujer que es Françoise Vicens-Ricard, que escribió un libro, La moda, que es una especie como de sociología de la moda francesa, y que es muy importante porque hay un capítulo extraordinariamente relevante, que es el capítulo de los años 80, donde justamente ella data el nombre que últimamente se utiliza mucho sin saber por qué, de los créateurs, los creadores, que era una figura intermedia entre el diseñador liso y llano de prêt-à-porter y el couturier de alta costura. Ese diseñador de prêt-à-porter, pero que tenía una cierta fantasía, vamos a decir, no industrial, representada por, no sé... Tom Brown, por ejemplo. Ahora, pero en aquel momento por Yamamoto, por ejemplo, o por... no sé, ahora mismo no me viene el nombre, pero es uno de los grandes diseñadores. Luego me acordaré de él. Bueno, pues ahí nos quedaban por citar dos personas que acaba de mencionar Beatriz, que es Chantal Thomas y Thierry Mugler. Ambos muy relacionados un poco con la ropa interior, ¿no? Porque Chantal Thomas tiene unas colecciones... Perdóname, Miyake. Mira que olvidarme de Miyake. Bueno, a mí a veces se me olvida mi nombre cuando me levanto un poco cansada. ¿Cómo es esto? Excesos del directo, o riesgos del directo. La falta de oxígeno de hablar tanto. El día que se me olvidó Miyake hablando de créateur en los años 80 en Francia. Volviendo al diseñador, decir que en el 87 empezó a colaborar con fotógrafos y estilistas de renombre para, que le pedían que realizase vestuario para campañas publicitarias, con la suerte de que grandes almacenes americanos como Bergdorf Goodman y Neiman Marcus y el japonés Seibu se fijaron en él y le propusieron un poco crear prêt-à-porter para sus grandes almacenes, ¿no? Y ya es en el 96 cuando se convierte en miembro de la Federación Francesa de la Costura, apoyado nada más y nada menos por Jean-Paul Gaultier y Sonia Rykiel, que también le dedicaremos otro capítulo a Sonia Rykiel. Otra mujer muy, muy importante que también está, según Vicens-Ricard, en ese grupo de los créateurs. De hecho, tan importante que hasta le han dedicado hace un par de años, una cosa así, una calle en París con su nombre, Sonia Rykiel. Sí, me hizo mucha ilusión, que es un nombre que también fue muy relevante y que luego, por estas cosas de los 10 años cumplidos en moda, pasó un poco como que se desvanecía, a pesar de que ella era una mujer profundamente involucrada con el feminismo, con las reivindicaciones culturales de las mujeres, con lo conectada que estaba la moda con el arte. Bueno, de hecho, además tenemos que decirlo en su honor, hay un ejemplo de esas conexiones entre arquitectura y moda que a nadie que sea mínimamente amante de la moda se le puede escapar. Y es que coincidiendo con la revolución que se produjo en la arquitectura, con la inauguración del Centro Pompidou en París, una obra de Renzo, ella hizo la siguiente colección inspirada en una de las características básicas de ese edificio, que es sacar de dentro
todas las nervaduras, quiero decir, todas las tripas, la luz, el agua, el aire acondicionado y para que hubiese espacios muy diáfanos en el interior, todo eso llevarlo a la fachada y que se convierta, el intestino se convierta en el único adorno posible del edificio. Y ella hizo eso mismo. Me dirán que las comparaciones son odiosas y que hay mucha diferencia conceptualmente entre una cosa y otra, pero lo decimos porque creemos que es también una genialidad. Ella presentó toda una colección en la cual las prendas se llevaban al revés, es decir, lo que siempre va por dentro iba por fuera y lo que siempre va por fuera iba por dentro. ¿Qué fue lo que hizo? Pues sacar, digamos, las tripas de un vestido, las tripas de un abrigo, las tripas de un pantalón fuera, que las costuras, en vez de ir escondidas impecablemente como marcaba el código de la alta costura, fuesen justamente violentamente exhibidas, provocadoramente exhibidas. De hecho, hablando del Pompidou, creo recordar que lo curioso es que es de diferentes colores, os pondremos la foto, cada tubo, ¿no? Entonces, el azul, por ejemplo, es para el aire acondicionado, los verdes son para el agua, los rojos son para la calefacción, es una obra muy interesante. Un edificio que, bueno... Muy cerquita del Museo Picasso de París. Un edificio que en su momento creó una enorme polémica porque era la discusión siempre fresca de si un arquitecto tiene el derecho a poner una pieza de arquitectura moderna en un contexto sociocultural tan importante, tan denso, tan lleno de referencias como la destrucción de un mercado, un mercado de arquitectura industrial del 19, que teóricamente muchos pensaban que había que catalogar como obra del patrimonio industrial francés justo para que fuese intocable. Realmente fue una batalla entre los conservacionistas y los ultraístas, y al final yo creo que el mundo terminó perdonándole a Renzo Piano este atrevimiento, porque el edificio que vino a suplantar al genial edificio de Les Halles se convirtió automáticamente en un icono de la arquitectura moderna. Volviendo al diseñador, decir que en 2005 fue nombrado por el Ministerio francés tanto Grand Couturier como maestro de las artes y las letras. Y en 2010 le conceden el título de maestro del arte, se lo entrega el presidente el presidente de la República, que no es Mitterrand como inicialmente habíamos pensado, porque en ese momento Mitterrand ya ha fallecido. Pero es que en la propia página web yo creo que está mal escrito, porque pone que Mitterrand le entrega el premio y Mitterrand muere en el 96. Pero tiene sentido esa confusión, porque Mitterrand, cuando fue presidente de la República Francesa, en una victoria del socialismo francés que había costado muchísimo llegar a que hubiese un triunfo de los socialistas con el Partido Comunista, no en el gobierno, pero sí en coalición. Cuando finalmente llegaron, había un ministro, que era justamente el ministro de Cultura, que era Jacques Lang, que fue un hombre que se dio cuenta de la importancia que tenía la moda para el prestigio intelectual de Francia. Y entonces él mismo, como ministro de Cultura, aparte de ir siempre vestido como un dandy moderno, le regañaba a los ministros que se apoltraban o apoltronaban en la comodidad de, oye, yo me dedico a la política, a mí déjame de... Y él le revisaba los zapatos, los trajes, las corbatas, y le decía, un ministro de Francia no puede ir vestido así, con lo cual en los consejos de ministro, que además en Francia los consejos de ministros son como de 60 personas, con el presidente de la República allí sentado en el Elíseo, pues claro, fue como una antorcha que propagó la necesidad de que la política, con nombres mayúsculos, se diese cuenta de lo importantísimo que era para la imagen de Francia de la moda. Era una época en la que los italianos decían que el gran boom de la moda italiana era capaz de pagar toda la factura del petróleo que necesitaba Italia. Y Francia, para no quedarse menos, también decidió que una manera de pagar petróleo era venderle a todo el mundo la crème de la crème. En esta colección que nos propone para primavera-verano 2024, nos presenta 22 looks, y el título de la colección es Le Chant des Guérisses, que es la canción de los curanderos. En la nota de prensa nos explica un poco la evolución de la figura de los curanderos a lo largo de la historia, comenzando en la Edad Media. La verdad que yo me he leído la nota de prensa, hace un análisis exhaustivo por épocas de qué significan los curanderos y los chamanes o esta especie de... no se entiende muy bien en esa época si es un médico, si es un curandero o qué. Te dejo frente al fragmento elegido.
No, pero es que también nos habla de la persecución de los curanderos por parte de la Inquisición de la Iglesia Católica, pero también de la prohibición de estas prácticas en la Francia del siglo XIX. Nos introduce también la figura de la sorguina, que se pronuncia algo así como chorguiña, que son unas mujeres del País Vasco, que eran curanderas o brujas, entre comillas, ¿no? Como se las llamaba en la época, que realizaban sus rituales a la luz de la luna y casi siempre en lugares muy aislados. De hecho, estas mujeres, las sorguinas, sirven de inspiración a Goya para su cuadro El Aquelarre, que es un cuadro que se llevó al Palacio del Recreo de los Condes de Osuna. Es un cuadro peculiar, ¿no? Para un palacio de recreo, porque representa a esas sorguinas alrededor del dios cornudo Akerbelts. O sea, el macho cabrío, Sí. en la definición de ese cuadro que en otras versiones está en el Museo del Prado. De hecho, en las pinturas negras de Goya, este imaginario de los aquelarres se reproduce muchas veces. Y bueno, hay películas sobre el mito de las brujas vascas. Caro Baroja, que es uno de los grandes padres de la antropología española, tiene un libro de referencia sobre las brujas vascas y de alguna manera decir que eso es un arma de doble filo, porque una bruja era una persona que probablemente podía tener ciertos poderes, pero también era una persona a la que la Inquisición, es decir, la intolerancia religiosa española en sus momentos más duros, señalaba como una mujer maldita, como una mujer proscrita en sociedad y que por lo tanto era carne de fogata. Llegó a ser tan extremista que casi que si le das una tila a alguien, una manzanilla para curar una gastroenteritis, te señalaban directamente. Y es conocidísimo que justamente acusar a una mujer de brujería era dictar su sentencia de muerte, además en una muerte terrible que era quemarla viva, ¿no? Vamos a leer parte de la nota de prensa en la que nos explican un poco la inspiración, porque la verdad que viendo los looks, al principio sin haber leído nada, nos chocó un poco, ¿verdad? El eclecticismo entre un tipo vestido de chamán, una chica con un vestido hecho de paja, otras chicas vestidas con vestidos que podrían ser un poco Dolce & Gabbana, ¿no? Con esos encajes negros espectaculares. Vamos a leerlo. Estos curanderos conocen las virtudes de las plantas, las hojas, las raíces, las flores y los tubérculos. Se comunican con todas las criaturas salvajes. El comportamiento de las abejas les transmite mensajes y profecías. Viven en ósmosis con los elementos y transmiten sus dones y conocimientos universales. Hoy en día, la existencia de los curanderos es más relevante que nunca. La naturopatía, una ciencia milenaria, vuelve a desempeñar un papel vital. La meditación y ciertas filosofías están siendo testigos de la resurrección de estas antiguas prácticas curativas. Y de ahí todas estas referencias que estamos hablando un poco eclécticas a esa figura del chamán, a esos elementos naturales de la paja, de elementos del ratán, de todo tipo de elementos, ¿no? Y luego ya veréis en la edición del programa imágenes de ese desfile, pero es un desfile que, como muchas veces en la alta costura, se predica una cosa y luego al final te encuentras con otras cosas diferentes. Sí. Porque conforme estábamos viendo los looks, hemos empezado a pensar, oye, esto parece una buena representación teatral para una ópera como Carmen, porque hay un vestido blanco que encajaría perfectamente con un vestido de hecho, primavera-verano. La primera vez que las vimos protagonista. nos recordaba un poco a las gitanas o al folclore español, ¿no? Porque son trajes que, no sé, muy latinos. Incluso hemos terminado sugiriendo la posibilidad de que realmente ahí lo que hay es la inspiración de una famosa escena donde hay un baile de gitanos insertado ni más ni menos que en una ópera famosísima de Verdi, en la que probablemente... El coro de los gitanos. Los que probablemente la ha visto y le ha causado mucha sensación. Un shock.